Seguimos con nuestro curso de Derecho de Policía. Ya nos adentramos en el video número 8 y aquí vamos a hablar de los medios de policía, que están en el artículo 149 y como lo dijimos son instrumentos jurídicos con que cuentan las autoridades de policía para el cumplimiento de la función y la actividad de policía. ¿Cuántos medios de policía? 20 medios de policía. Y tenemos varios pronunciamientos de la Corte Constitucional con respecto a algunos de ellos. Bien, recordemos las máximas. Tener el conocimiento para hacer el procedimiento, no puedes violar la ley para hacer cumplir la ley y el servidor público está obligado a lo posible, no a lo imposible. Bien, recordando que se clasifican en materiales e inmateriales y aquí empezamos con los 5 medios inmateriales. Eh, Sucesivamente o después del artículo 149 nos define cada uno de estos 20 medios de policía y iniciamos con la orden de policía. La orden de policía, ¿cierto? Dicen que es un mandato emitido por la autoridad de policía. Entonces, aquí, en estas diapositivas, encontramos que están de verde y están de amarillo. Las de verde es porque las desarrolla la Policía Nacional, las de amarillo otras autoridades. Entonces, orden de policía. El concepto del medio de policía, orden de policía, está en el artículo 150. ¿Quiénes lo desarrollan? Las autoridades de policía. Y aquí vemos un ejemplo. Alto, Policía Nacional. Eso es una orden de policía. Vamos con nuestro segundo medio de policía inmaterial. Permiso excepcional. Lo vemos acá que el concepto está en el artículo 151. Lo desarrolla el alcalde. Y un ejemplo que tenemos es la ocupación del espacio público. Entonces, el señor alcalde puede dar un permiso excepcional para la ocupación del espacio público. Ferias y fiestas en un municipio. Entonces, ponen casetas en el parque, ponen casetas en las vías públicas, entonces eso se llama un permiso excepcional. Reglamentos. Artículo 152. En el artículo 152 tenemos la definición de reglamentos. Entonces es la reglamentación de la ley. El señor alcalde del municipio, del distrito, reglamenta una actividad. Aquí estamos haciendo un ejemplo de reglamentación del servicio público de Transmilenio. Entonces aquí en Bogotá, ¿cierto? Hay Transmilenio. Entonces el señor alcalde dice que va a poner un precio a ese transporte, en qué horario, cómo se debe desarrollar, cómo deben ir las personas, las sillas azules, las sillas rojas y demás. Entonces es la reglamentación de una actividad que se desarrolla en un municipio. Autorización. Artículo 153. ¿Quién la desarrolla? El señor alcalde. Entonces, cuando autoriza, por decir algo en este caso particular, ampliar el horario. Entonces, todas las actividades económicas están a las 2 de la mañana. Él hace una autorización para que ¿cierto? O unos, ¿cierto? O todos los establecimientos ya no cierren a las 2, sino a las 3, a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana. Entonces, eso es una autorización. Bien, vamos con el quinto. Mediación policial. En el artículo 154 está la definición de mediación policial y tenemos que estar pendientes que hay mediación policial cuando hay un conflicto entre dos o más personas. Siempre que hay un conflicto hay mediación policial. ¿Quiénes lo desarrollan? La Policía Nacional. Bien, y esos son los 5 medios inmateriales. Ahora vamos a pasar con los 15 materiales. Bien, traslado por protección. En el artículo 155, vean, todos están de verde, quiere decir que todos los desarrolla la Policía Nacional. Bien, traslado por protección, ¿cierto? Cuando la vida e integridad está en riesgo, la Policía Nacional hace un traslado por protección. ¿A dónde traslada a estas personas? Al CTP, al Centro de Traslado por Protección. Y si no hay centro de traslado por protección, al centro asistencial. Pero efectivamente tiene que tener pendiente que la vida e integridad está en riesgo. Retiro del sitio. Definición, artículo 156. ¿Quién lo desarrolla? Policía Nacional. Es apartar de un lugar
público o abierto al público a una persona. ¿Por qué? Por problemas de convivencia. Cuando esa persona ya se le ha dado la orden de que su comportamiento debe ser favorable y no acata la orden, se hace se aplica el medio de policía retiro del sitio. Traslado para procedimiento policial, artículo 150, ¿cierto? Lo desarrolla la PONAL cuando no sea posible realizarlo en el sitio por razones no atribuibles a la autoridad de policía. Entonces nosotros vamos a desarrollar el proceso verbal inmediato, pero por razones ajenas, ¿cierto? A la Policía Nacional no se puede realizar en ese sitio donde se desarrolló el comportamiento contrario a la convivencia, se hace un traslado para procedimiento policial. Bien, registro. Aquí tenemos un concepto importante de registro. Realizar, ¿cierto? Está en el artículo 158, lo realiza la Policía Nacional y es realizar, ese registro se realiza sobre las personas, los medios de transporte y sus bienes. Importante. ¿Qué se puede registrar? ¿Cierto? Personas, medios de transporte y sus bienes, importante, bienes muebles, no bienes inmuebles, claro que está. Entonces, bienes muebles. Registro a personas, ya entramos en una de las clasificaciones del anterior artículo, ¿cierto? Entonces dice, en el artículo 159 está el medio de policía registro a personas, lo desarrolla la Policía Nacional y se registra para establecer la identidad, para prevenir la comisión de conductas punibles. Entonces, mire, importante, ¿para qué el policía desarrolla un registro a personas? Mire, tenemos tres sentencias sobre tres medios de policía. Bien, siguiente. Recuerde que son 15 medios de policía materiales, van 5. Pasamos al sexto. Registro a medios de transporte. El artículo 160 nos define el registro a medios de transporte. ¿Quién lo hace? La Policía Nacional. Y es el registro que se desarrolla transporte público o privado, terrestre, aéreo, marítimo o fluvial. Suspensión inmediata de la actividad, artículo 161, lo desarrolla la Policía Nacional y nos dice que es el cese inmediato de una actividad, pero mira, importante esto, cuya continuación implique un riesgo inminente. ¿Para quién? Para sus participantes y la comunidad en general, como lo dice el artículo 161. Vamos a ingreso inmueble con orden escrita. Este medio de policía fue declarado inexequible. Está en el artículo 162, lo desarrollaba el alcalde, pero fue declarado inexequible por la sentencia 223 del 2017. Lo saca del ordenamiento jurídico. Bien, ingreso a inmueble sin orden escrita. A diferencia de que este era con, este es sin orden escrita. También fue demandado, pero la Corte Constitucional lo declara exequible. Y es, ¿cierto?, que ¿quién lo desarrolla? La Policía Nacional. Y nos dice que la Policía Nacional podrá penetrar en los domicilios sin mandamiento escrito cuando fuera de imperiosa necesidad. Pero en el artículo 163 nos dice cuándo es de imperiosa necesidad. Entonces ahí nos dice que cuando alguna persona de cualquier forma pida auxilio para dar caza a animal rabioso o feroz, para evitar inundación, para evitar incendio o su propagación. Entonces es importante siempre que vamos a hacer uso de los medios de policía ir al artículo donde está el concepto para aplicarlo desde el concepto legal. Incautación. Está en el artículo 164, ¿cierto? Lo desarrolla la Policía Nacional y dice que es la aprehensión material transitoria de bienes muebles, importante, bienes muebles, movientes, flora y fauna silvestre. Entonces, ¿qué podemos incautar? Bienes muebles, movientes, flora y fauna silvestre. Artículo 164. Siguiente acá. Bien, incautación de armas de fuego. Artículo 165 lo desarrolla la Policía Nacional y es incautar y decomisar toda clase de armas, accesorios, municiones y explosivos
cuando esto ni infrinja las normas. Uso de la fuerza, señores. Artículo 166. Importante, importante este medio de policía. Medio material necesario, proporcional y racional para proteger la vida y la integridad física de las personas. Y tenemos aquí la resolución 02903 que nos dice los principios del uso de la fuerza. Entonces vamos al principio de necesidad, al principio de proporcionalidad, al principio de legalidad y al principio de racionalidad. También tenemos dos normas más, que es la resolución 03002 del 2017, que es al interior de la policía, también para servicios de manifestaciones y demás, y el decreto 003 del 2021, que son las acciones concomitantes, es el protocolo de acciones anteriores, concomitantes y posteriores al cuando las personas están haciendo uso de su derecho a la reunión, a la manifestación, pero en un momento determinado, algunas personas que están haciendo uso de ese derecho abusan del mismo y violan el derecho de los demás, el derecho a la propiedad, el derecho a la integridad, el derecho a la vida. Entonces, efectivamente, ese protocolo nos trabaja todo eso del derecho a la reunión. Aprehensión con fin judicial, artículo 168. En el artículo 168 nos dice el concepto de aprehensión con fin judicial lo desarrolla la Policía Nacional y nos dice que es cuando una persona sea señalada de haber cometido infracción penal o sorprendida en flagrante delito o cuando un particular haya pedido auxilio, señores. Entonces se lleva al denunciante y al denunciado para que le instauren la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Apoyo urgente de particulares, está la definición en el artículo 169, lo desarrolla la Policía Nacional y nos habla que en casos en que esté en riesgo inminente la vida e integridad de una persona, las personas solo podrán excusarse su apoyo cuando la vida e integridad quede en riesgo inminente de la persona que presta ese apoyo. Entonces, señores, entonces vamos a que un vehículo, hay una persona que de pronto está en riesgo la vida, va a morir, una puñalada, un disparo, y efectivamente no tenemos otro medio más idóneo para transportar a esa persona, entonces un taxi, un vehículo particular para llevarlo al centro asistencial. Bien, y terminamos acá con el medio de policía asistencia militar, que está en el artículo 170. Lo desarrolla el presidente, los gobernadores y los alcaldes. Los gobernadores y los alcaldes solicitan la asistencia militar al presidente y el presidente la ordena y dice que es el instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia hayan sucedido en un municipio. Entonces, señores, importante estos 20 medios de policía que recordamos que uno fue declarado inexequible, que fue el ingreso inmueble con orden escrita que la daba el señor alcalde. Pasamos a una definición importante que hay un medio de policía que lo vimos, que es un medio de policía inmaterial, que está en el artículo 154 y es la mediación policial. Entonces quiero hacer una diferenciación entre, ¿cierto?, conflicto y litigio, según Francesco Caneluti. Entonces, Francesco Caneluti nos dice que es un conflicto y que es un litigio. El conflicto, ¿cierto? Hay unas características de conflicto y unas características de litigio. El conflicto, ¿cierto? Son confrontaciones. El litigio igualmente es una confrontación. ¿Entre quién? Entre sujetos de derechos. Y la otra característica es pretensión versus resistencia, oposición, insatisfacción. Entonces, mire, conflicto tenemos dos características, sujeto de derechos, pretensión versus resistencia. Y en cambio en litigio tenemos sujeto de derechos, pretensiones versus resistencia, pero también hay un bien jurídico, lo que no tiene el conflicto, el bien jurídico tutelado.
que verdaderamente es una característica importante del litigio, señores. Aquí no tenemos un bien jurídico, aquí en el litigio sí tenemos un bien jurídico. Entonces, recordemos el artículo 154, mediación policial. Es el instrumento que nace de la naturaleza de la función policial, cuyas principales cualidades son la comunitariedad y la proximidad, a través del cual la autoridad es el canal importante. La policía, el policía ahí es el canal, es un canal. ¿Para qué? Para que las personas en conflicto decidan voluntariamente resolver sus desacuerdos armónicamente. Tiene que haber una voluntariedad por parte de quién, de las personas en conflicto, y la autoridad es el canal. ¿Para qué? Para que las personas en conflicto voluntariamente decidan resolver su desacuerdo. En cambio, ya para el litigio, ¿cierto? ¿Quién, cierto? Es la autoridad para entrar a evaluar, a darle tratamiento a este litigio, pues es la autotutela, es la mediación, es la conciliación, ¿cierto? Es la amigable composición, el arbitraje y el proceso judicial común. En especial el proceso judicial común. Entonces, siempre que hay un bien jurídico tutelado, ¿cierto? De por medio, ya se le violó unas lesiones personales, un hurto, un homicidio, una violación, efectivamente, vamos al proceso judicial común. Nos dice Carneluti que todo litigio envuelve un conflicto, pero no todo conflicto envuelve un litigio. Todo litigio envuelve un conflicto, pero no todo conflicto envuelve un litigio. Bien.